Bien, vamos a la Escritura, la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas y seguidamente vamos a pedir al Señor que nos guíe en esta mañana. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a continuar en los versículos 1 y 2 del capítulo 2. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Padre, te damos gracias, estamos ante tu palabra santa, que es dulce para nuestros corazones. Ayúdame a poder tener claridad, sencillez y poder expresar tu palabra bajo el poder de tu Santo Espíritu, en el poder de tu Espíritu. Y te pido que tu palabra pueda traer consuelo a nuestros corazones, que pueda identificarnos con tu santidad y ser limpios del pecado. Te lo pedimos por Cristo, nuestro sumo sacerdote en los cielos. Amén. Bien, y como lo vieron en el anuncio, negar el pecado es rechazar el perdón. Negar el pecado es rechazar el perdón. No sé si algunos recuerdan la historia del joven rico. En Marcos capítulo 10, hay un hombre muy caballeroso, parece que se acerca al Señor, haciendo como una venia al Señor, pero hay un pequeño inconveniente. Él no le llama mi Rey Dios al Señor Jesucristo, le llama Maestro bueno. Y le hace una pregunta. Este joven, todos los 3 evangelios lo mencionan, Mateo, Marcos, Lucas. Y él pregunta lo siguiente: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y noten la pregunta porque él va muy seguro. Como que hay algo más para heredar la vida eterna. ¿Qué haré? Pero el Señor Jesucristo, en toda la amabilidad de su gracia, lo primero que le aclara es que, primero, solo Dios es bueno, dirigiéndolo a Dios. Pero él también insistió en ser bueno, este joven. Era tan bueno que se pensaba a sí mismo que el Señor le mencionó algunos mandamientos de la ley de Dios para hacerle un recorderis de su corazón, a ver si de pronto él entendía
que él no era tan perfecto como creía, a convencerlo de su necesidad mayor. Pero este joven rico era muy acaudalado, parece que estaba muy seguro en sí mismo, porque en el primer siglo tener dinero y solvencia, prácticamente la gente decía, no, este tiene el respaldo de Dios, porque tiene su billetera abultada. Pero él le contesta al Señor Jesucristo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Imagino el rostro de este joven orgulloso de sí mismo. No me menciones más mandamientos, Jesús, buen maestro, porque todo esto lo he guardado desde mi juventud. En otras palabras, este hombre dice, ¿hay algo más? Porque yo ya me siento perfecto. Ahora, hay una pregunta interesante y es, ¿por qué este joven rico no admitió su pecado? ¿Por qué no entendió que tenía al frente al Hijo de Dios? Tenía el Dios de la ley, pero su obediencia era una obediencia mecánica. A él no le interesaba relacionarse con Jesús, porque rehusó ir tras Jesucristo, el Hijo de Dios. Él quería mantener el control de su obediencia. Y creo que no solamente este joven rico interpreta esa autosuficiencia en negar el pecado. La condición humana, y fuimos creados también para anhelar ser aprobados. O sea, fuimos diseñados por Dios para ser aceptados. Por eso cuando nos aceptan, sentimos, wow, me valoró. Nos sentimos plenos, aceptados, aprobados. Cuando alguien nos dice, hiciste las cosas bien, decimos, wow, gracias, lo necesitaba. Queremos tener seguridad y significado. Fuimos creados para eso. Fuimos diseñados por Dios para estar seguros, para tener identidad. El problema es que fuimos diseñados solamente para encontrar satisfacción en Dios. Solamente podemos encontrar aprobación en Él. Sin embargo, nosotros intentamos buscar aprobación en otras cosas, satisfacción en otras cosas. Y en vez de buscar la aprobación de Dios afanosamente, en vez de sentirnos satisfechos en Dios completamente, aparentamos. Aparentamos hacer, o más bien tratamos de convencernos a nosotros mismos que somos mejores de lo que parece ser. Pero en realidad tenemos otra estrategia para tratar de sentirnos bien con nosotros mismos, y es cumplir como este joven. ¿Qué más hay que hacer? Y la pregunta que generalmente el mundo se hace es, ¿cómo llego al cielo cumpliendo a Dios? Sin embargo, como vamos a ver en el texto que estudiaremos, necesitamos reconocer primeramente nuestra condición de pecado. Y parte de esta serie de Primera de Juan, titulada El cristianismo verdadero, es que el cristianismo verdadero, los cristianos genuinos, reconocen su pecado, pero también confiesan su pecado. Y ese es el mensaje en esta mañana. Ser verdaderos creyentes, ser verdaderos cristianos, es reconocer que somos pecadores y que necesitamos ser
continuamente limpiados del pecado. Ser cristianos genuinos es reconocer que somos pecadores, sí, pero que necesitamos y podemos ser limpiados continuamente del pecado. Entonces hay dos puntos. He dividido el texto en dos partes. En la primera parte vamos a ver que necesitamos reconocer el pecado y no vamos a ir versículo a versículo, vamos a ir intercalando los versículos, concentrándonos en esos aspectos de reconocer el pecado, y luego vamos a ver que es necesario confesar el pecado. Reconocer el pecado es importante, pero también es importante confesar el pecado. Juan escribe, y lo vimos la semana anterior, él está contrarrestando la falsa enseñanza. Inicialmente había falsos maestros que enseñaban que Jesucristo no había revelado, o Dios no se había revelado en carne, sino que Jesucristo era una especie como de fantasma, como un símbolo de Dios. Pero Juan describe detalladamente con verbos que implican que él fue testigo de Jesucristo. No solamente lo vio, no solamente lo escucharon los apóstoles, sino que también lo palparon. O sea, él es de carne y hueso, Jesucristo. Pero había otra corriente, otra enseñanza, otra falsa enseñanza, que eran los gnósticos, y ellos enseñaban algo así como que el pecado no existe. O sea, ellos enseñaban que podíamos tener una relación con Dios y que el pecado era como un invento del hombre. Pero Juan comienza resumiendo el anuncio apostólico que ya nos dio, la revelación de la vida que veíamos. Ese anuncio lo sintetiza en una frase. Dice el versículo 5, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz. Dios es luz. Y esto se refiere al carácter santo de Dios. Dios no puede tener comunión con las tinieblas. No puede cohabitar con el pecado. El pecado no puede estar en la presencia de Dios porque Él es luz, dice el versículo 5, y en Él no hay tiniebla alguna. No hay nada que pueda estorbar la santidad de Dios. Él es totalmente perfecto y santo. Pero también Dios es luz porque Él se ha revelado. Es decir, también tiene que ver con la revelación de su Hijo Jesucristo. La gente, quizás también en el primer siglo, andaba pidiendo, muéstranos a Dios y te creeremos. Pero Dios ya es luz porque Él se ha revelado claramente en su Hijo Jesucristo. No hay nada que dudar, no hay nada que pensar, que inventarnos de Dios. El Señor Jesucristo mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Él es la revelación perfecta de la santidad de Dios. En el versículo 6 dice la Escritura, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. Juan aclara que si un pecador afirma que tiene comunión con Dios, pero al mismo tiempo niega la realidad de su pecado, niega su identidad con el pecado, entonces es una contradicción de términos. Es como decir, está seco pero mojado al mismo tiempo. En realidad es mentir, dice el versículo 6. Mentimos. Y Juan está prácticamente usando el lenguaje de los falsos maestros, que decían, yo puedo vivir en pecado y tener comunión con Dios.
Porque finalmente para ellos el pecado era un asunto que no tenía nada que ver con lo material. Simplemente ellos pensaban que su cuerpo podía cometer otras conductas, pero ellos se sentían bien internamente. Decían, no, pero yo me siento santo. Así cometa el pecado con sus miembros, con su vida. Pero Juan contrarresta esta falsa enseñanza. Minimizar el pecado es mentirse a sí mismos. Y pasemos al versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Negar la realidad del pecado, la naturaleza de pecado del ser humano, no solamente es un autoengaño que nos lleva a ver con optimismo esta naturaleza caída, pecaminosa, que dice el hombre nace bueno, pero es la sociedad la que lo corrompe. Todos nacen como bebés muy santos. Algunos se conservan santos cuando se aíslan del mundo. Mucha gente piensa que realmente no necesita la Biblia, no necesita la palabra, no necesita la iglesia, no necesita a Dios, porque se considera totalmente bueno. Sin embargo, el versículo 10 aclara que no solamente es un autoengaño, sino que aquel que piensa así está calumniando a Dios. Dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decirle a Dios, tú mientes cuando me dices que soy un pecador. Tú mientes en tu palabra cuando dices en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, tú mientes. Eso era lo que hacían los falsos maestros. Tú mientes, Dios. Tú me calumnias a mí porque el pecado no existe. Sin embargo, a lo largo de toda la Escritura, desde Génesis, el ser humano, Adán y Eva, tuvieron que salir de la presencia de Dios, fueron expulsados de Edén por el pecado. Por lo tanto, decir a Dios que no hemos pecado, le hacemos a Él un mentiroso. Dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esa afirmación? Es una consecuencia que tiene repercusiones eternas. Porque negar que somos pecadores significa que no necesitamos perdón. Que simplemente, como el joven rico, vamos a decir, todo lo he hecho, todo lo he cumplido desde mi juventud. Negar el pecado, la realidad del pecado, implica que no necesitamos a Cristo. Y eso es lo que hoy se predica, lamentablemente, en las iglesias. No necesitas a Cristo. Eres un campeón. Se ensalza el orgullo humano, la autosuficiencia humana desde los púlpitos, alentando al ser humano, y jamás se les habla de arrepentimiento. Jamás se les habla de pecado para que no ahuyenten a sus clientes. Y utilizo este lenguaje porque es el mismo lenguaje que ellos usan con el mercantilismo de las iglesias, que han convertido a Cristo en un negocio para llenar sus bolsillos y sus lujos y sus escoltas. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, aquí en este lugar, nosotros, ¿verdaderamente crees que eres bueno?
¿Verdaderamente piensas que te mereces la salvación? ¿Verdaderamente piensas que eres mejor que otros que son más perversos? Y eso nos lleva al segundo punto. Necesitamos confesar el pecado. Quienes andan en la luz confiesan su pecado. En otras palabras, los genuinos creyentes, los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos que andan en la luz se identifican con Dios. Si Dios dice somos pecadores, pues somos pecadores y necesitamos confesar nuestros pecados. Dice el versículo 7, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los creyentes genuinos entienden y tienen comunión con la luz porque constantemente la luz de Dios, la santidad de Dios está agobiándonos para ser limpiados una y otra vez. Los genuinos creyentes no ocultan ni simulan ser buenos cristianos, sino que admiten su pecado. Es necesario admitir el pecado para tener comunión los unos con los otros. Comunión no solamente entre iglesia, sino la comunión que Cristo compró con su sangre. Dice el versículo 3 que estudiábamos. Comunión que es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La falta de santidad, la falta de confesión del pecado impide la comunión con Dios. Impide también la comunión entre el pueblo de Dios. Si no reconocemos que somos pecadores, si no confesamos nuestro pecado, vamos a impedir la comunión del pueblo de Dios. Y esto ocurrió en Josué capítulo 7. Estaba avanzando el pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Josué está liderando esa segunda generación de israelitas, pero notan que están perdiendo la batalla. Ellos debían conquistar esa tierra, hasta que encuentran que ese retraso en el avance hacia la tierra es por el pecado. En Josué capítulo 7 se descubre que Acán, uno que hacía parte del pueblo de Dios, tenía escondido unos lingotes de oro. Había caído en la idolatría. Tenía allí un pecado engavetado. Pero al final, cuando confiesa, tiene que morir. Él y su familia son apedreados, quemados y sepultados para que Dios pueda continuar. Eso está en la palabra de Dios. El avance de la iglesia, el avance de esta plantación de iglesia, no va a resurgir, no va a avanzar si no confesamos nuestros pecados. Y los creyentes genuinos se caracterizan por una vida continua de confesión de pecado. Dice el versículo 7 al final: y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos la esperanza porque tus buenas acciones y mis buenas acciones no podrán limpiarnos del pecado. La capacidad para leer la Biblia de pasta a pasta no puede limpiarnos del pecado. Nuestras buenas intenciones, aún venir aquí los domingos, no puede limpiarnos del pecado.
Obtener una membresía en una iglesia de sana doctrina no te limpia del pecado. Solo la sangre derramada por Jesucristo en la cruz es aceptada por el Padre. Cuando el Señor Jesucristo en la cruz dice, todo está consumado, está aceptando el sacrificio completamente para nuestro beneficio. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado que no pueda ser perdonado por Él. Toda la maldad, aún los instintos, los pensamientos, Dios es fiel. Porque cuando Él aceptó el sacrificio de Jesucristo, levantándolo de entre los muertos, entonces Él es fiel a esa palabra, de que seguirá perdonándonos, seguirá restaurándonos, seguirá proveyéndonos perdón, porque la sangre de Jesucristo todavía anuncia perdón desde los cielos. Ahora, esa confesión de pecado significa que vamos a decir lo que Dios dice de nosotros. Eso se llama confesar, es decir lo que Dios dice, como que alineamos nuestro lenguaje con el lenguaje de Dios. En otras palabras, no se trata de excusas por el pecado. No se trata de decir, no, es que según las estadísticas esto no es pecado. No, es que no fue pecado, fue un pequeño errorcito. No, fue una mentira piadosa. No, es que todos lo hacen. Tiene que ver con abandonar el pecado. Versículo 2:1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. La confesión no es una excusa, como cuando las tarjetas de crédito, cuando se pagan, habilitan para un nuevo avance. No sé si les ha pasado a ustedes. Bueno, menos mal no usan tarjetas de crédito. Pero cuando alguien usa la tarjeta y paga, le restaura el avance nuevamente para que pueda volver a endeudarse. Muchas veces pensamos que confesar el pecado es un avance para los pecados que vienen, como un crédito de Dios para seguir pecando. Pero la palabra es clara. Esta palabra se ha escrito para que no pequéis, para abandonar el pecado. Confesar el pecado no es una licencia para pecar. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Tenemos la capacidad de Dios para luchar contra el pecado. Tenemos la vitalidad de Dios. Pero lo más importante no es abandonar el pecado para cumplirle a Dios, sino por amor a Él. Por amor a su trono, por amor a Cristo, no para usarlo, para que me dé cosas que necesito. Dice el versículo 2 del capítulo 2, Él mismo, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Versículo 1 dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La palabra abogado allí es la palabra en el idioma original parakletos, que solamente se usa para el Espíritu Santo, que es quien nos consuela, lo usa Juan. Pero aquí está utilizando en un término muy técnico como un abogado defensor. ¿Qué hacemos con un abogado defensor? Entiéndase con él, no conmigo. Él sí sabe cómo defenderme. Y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios.
En Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice, por lo cual Él, hablando de Jesucristo, también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Tenemos un sacerdote perfecto en los cielos. Ahora, ¿saber eso automáticamente nos perdona? Creo que no. Aunque el versículo 2 al final dice que el Señor es la propiciación, es decir, Él aplaca la ira de Dios. Porque en realidad somos salvados de la ira de Dios. Eso es propiciación. Ponerse delante de Dios. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Se puso entre nosotros y la ira de Dios hasta la muerte, para que fuéramos perdonados. Pero sigue perdonándonos, sigue restaurando nuestra comunión con el Padre Celestial. Ahora, el perdón ofrecido aquí dice, no solo por nuestros pecados, sino también por los del mundo entero. Muchos interpretan este versículo diciendo que todos somos salvos desde el nacimiento. Que todos realmente, por este versículo, ya Cristo pagó por todos los pecados. No hay nada más que hacer. Sin embargo, esta salvación es para todos. Sin embargo, únicamente aquellos que se arrepienten son reconciliados con Dios. Aquellos que se vuelven de su camino de iniquidad y que aceptan únicamente y exclusivamente el perdón por medio de la sangre de Cristo. No por sus obras, no por su desempeño, no por su buena moral, no por ir a la iglesia, no por leer la Biblia, sino por la sangre de Cristo. Cristo pagó el precio para que seamos limpiados. No solamente necesitamos reconocer el pecado, sino confesar el pecado a Dios. Ahora, podemos llegar a parecernos al joven rico de la historia. Porque el decir, no solamente afuera entre los incrédulos, sino también entre muchos creyentes, es: yo soy menos pecador porque no he matado a nadie. Los únicos pecadores que deben arrepentirse son los que están en las cárceles. O quizás yo no he robado a nadie. O simplemente porque tenemos una conducta intachable en el trabajo, en el estudio, en el hogar. Porque cumplimos a Dios. Sin embargo, el pecado del hombre rico, del joven rico, fue pensar que podía cumplirle a Dios sin amar a Dios. Porque amaba sus posesiones. Este hombre rehusó seguir a Cristo como su mayor tesoro, porque tenía otras prioridades, tenía otro tesoro, tenía otra relación, tenía otras satisfacciones. El cristianismo verdadero no es hacer cosas para cumplirle a Dios. Se trata de una relación de amor con Cristo. Confesamos nuestros pecados para restaurar la comunión con nuestro amado Padre Celestial. No para obtener una licencia para seguir pecando.
¿Realmente la relación con el Padre y con el Hijo es tan importante para ti que es lo único que te satisface? ¿Realmente Dios es tu Señor y podrías entregarlo todo para obtener relación íntima con el Señor Jesucristo? ¿Realmente anhelas el cielo porque Cristo está allí o simplemente porque es el lugar de tu reposo? Aparte de Cristo. ¿Realmente amas a Cristo? ¿Amas el señorío de Jesucristo? ¿O solo amas a Cristo para que te dé cosas que te dan más satisfacción? Como una especie de puente para llegar a otro objetivo. Necesitamos confesar nuestro mayor pecado. Es traicionar el amor de Cristo por otras cosas. Buscar nuestra identidad en otras cosas. Tratar de ser aceptados por Dios sin la cruz. No niegues la realidad del pecado y acepta el perdón ofrecido por la sangre de Cristo. Padre, te pedimos que nos perdones, Señor, porque cambiamos tan fácilmente la satisfacción de tu Hijo, quien compró en la cruz a precio de sangre nuestra comunión contigo, por las cosas de esta tierra. Padre, ayúdanos a entender que nuestra tendencia al pecado continuará hasta que tú regreses, pero mientras tanto, permítenos confesar el pecado, decir lo que tú dices de nosotros y no presentarte excusas. Padre, gracias por la defensa fiel de nuestro intercesor en los cielos, por medio del cual ya no vamos a sufrir la ira de Dios, la ira tuya, Padre. Te pido que tu palabra nos dé consuelo cada vez que el peso del pecado esté sobre nuestros hombros, para acudir a ti libremente, confiando en tu fidelidad y tu justicia, la cual esculpiste y clavaste en la cruz para nuestro perdón. Te lo pedimos por aquel que murió y resucitó de entre los muertos para darnos vida y comunión con tu trono para siempre. Amén.